¿Qué tal amigos seguidores de Fuentes Confiables? Gracias por estar con nosotros. Estamos en el programa Fuentes Abiertas. Hoy vamos a hablar sobre feminismo, la situación de las mujeres en Nicaragua, el tema de la violencia, qué ha pasado tras la expulsión y la persecución de organismos no gubernamentales que trabajaban estos temas en el territorio y territorios bastante complicados como el interior y el norte de nuestro país. Nuestra invitada es muy popular y muy conocida. Siempre es un gusto dialogar con ella, María Teresa Blandón. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Marcos. A mí también me alegra volver a retomar este diálogo a través tuyo, bueno, que siempre has tenido además una preocupación en el tema de la violencia. Entonces me parece muy bien que esto siga siendo parte de tu agenda noticiosa. Bueno, lo que ha pasado es que efectivamente se ha incrementado la violencia contra las mujeres y contra las niñas, porque no solo porque se han desarticulado casi la totalidad de organizaciones de mujeres que desde hace más de 3 décadas venían trabajando en la prevención de la violencia de género, sino que también venían dando acompañamiento a las víctimas y documentando la gravedad de la violencia. Más de 300 organizaciones de mujeres fueron clausuradas. Entonces, el nivel también de desinformación y de vulnerabilidad que tienen las víctimas se incrementa. Y eso, por supuesto, que se da en un marco donde la impunidad es la norma, porque si bien es cierto que el régimen Ortega Murillo ha afirmado que públicamente pues que han reactivado las comisarías de la mujer y de la niñez, nosotras sabemos que no es cierto, que no dentro de la policía no hay personal que esté capacitado para atender la violencia de género, ni siquiera conocen la ley 779, que como ya sabemos fue reformada y debilitada, y que no hay en el Estado ninguna dependencia, ningún ministerio, nada que atienda esta problemática. Lo único que han hecho en los últimos años, imagínense ustedes sacar una cartilla para hablar de los derechos de las mujeres. O sea, esto es lo que hace cualquier pequeña organización de la sociedad civil, porque del Estado lo que estamos esperando son políticas integrales y son recursos también para atender una problemática que es cada vez más grave. Ahora, ¿qué ha pasado con el tema del femicidio? ¿Continúan ocurriendo algunos casos? Las organizaciones trabajaban con las mujeres y visibilizaban este tipo de atrocidades que han ocurrido y que siguen ocurriendo en Nicaragua. ¿A cuánto está la cifra actualmente y cómo se hace para monitorear, digamos, de forma fidedigna la ocurrencia de estos delitos? Bueno, en general no han bajado la cifra de femicidio e intentos de femicidio, aunque el régimen no ofrezca datos fidedignos. Ahora en lo que va del año estamos hablando de 62 femicidios. 10, de esos 62 hay 20 que han ocurrido fuera de Nicaragua, particularmente en Costa Rica, donde también se ha incrementado la violencia, la inseguridad ciudadana y la violencia de género en particular. El resto han ocurrido en Nicaragua. Las zonas, digamos, de la costa Caribe y del norte y centro del país han sido las, digamos, las que han tenido las más altas incidencias de femicidio. Pero también hay otras formas de violencia. Los propios datos oficiales del Instituto de Medicina Legal dicen que los peritajes que se han hecho por violencia sexual arrojan que casi el 90% del total de las personas a quienes se les han hecho esos peritajes son adolescentes, bueno, son mujeres en general
Y dentro de ese grupo, las más afectadas son las mujeres jóvenes, las adolescentes y las niñas. Es decir, que la violencia sexual, el abuso sexual y la violación han seguido incrementándose. No tenemos datos, pero sabemos que sigue siendo un problema endémico el tema de la violencia física y la violencia psicológica que ocurre en el marco de las relaciones familiares y relaciones de pareja. Me llama poderosamente la atención lo que usted mencionaba. Por un lado, la situación a lo interno de Nicaragua, pero por el otro, el traslado de la violencia también junto a la migración, ¿no? Por ejemplo, el caso de Costa Rica, el caso acá en Estados Unidos también han habido mujeres nicaragüenses que han fallecido asesinadas producto de sus parejas. ¿Cómo está el alcance de las organizaciones para continuar empoderando a las mujeres y evitar, digamos, que ocurran estos crímenes, tanto en los países donde está la migración de compatriotas? Sí, el tema es que las personas, y en este caso las mujeres, que migran en condiciones irregulares, pues tienen un factor mayor de vulnerabilidad. Porque al no estar regularizadas, al estar ilegales, digamos, de acuerdo a las leyes de los países receptores, pues estas mujeres no se acercan a las instituciones del Estado en los países receptores para poder denunciar una situación de violencia y para que el Estado pueda intervenir. Y estos gobiernos, por lo menos en el caso de Costa Rica, no tienen digamos, una política para atender a las mujeres migrantes en estas circunstancias. Entonces puede ser que si las mujeres llegan, no están seguras ellas de que si lo que va a ocurrir después es que las van a deportar, ¿verdad? Sin tomar ninguna medida de protección, y eso hace que la vulnerabilidad se incremente, pero también porque se rompen las redes de cuidado y las redes de apoyo. O sea, en el país de acogida, pues estas mujeres no tienen ningún vínculo con las organizaciones de mujeres de esos países para poder también encontrar allí orientación y algún nivel de apoyo. Entonces el nivel de aislamiento es mayor. O sea, no es que se traslada la violencia, es que la violencia machista está en todas partes. La diferencia es qué tanto el Estado atiende ese problema estructural y qué tanto la sociedad civil se dispone para enfrentar un problema social tan complejo como ese. Entonces, en la situación de migración irregular, pues estas mujeres tienen mucho miedo de poder ir a denunciar por estas razones que yo señalaba, ¿no? En el caso de Estados Unidos, por lo menos en algunos estados sabemos que independientemente de que una mujer esté en situación irregular, puede acudir a los servicios de emergencia para pedir protección, pero probablemente no es igual en todos los estados, porque depende también de quién gobierne y de qué tanto atiendan, digamos, la problemática de la violencia. Entonces, también las realidades en esto son, vamos a decir, son disímiles, ¿no? Pero en general, quienes tienen más afectaciones son las mujeres que migran en condición irregular y que son mujeres también que viven en condiciones de pobreza y que su dependencia muchas veces en relación a la pareja se vuelve mucho mayor. Déjeme hacer una breve pausa comercial. Vamos a regresar y en la segunda parte me gustaría hablar con usted respecto al trabajo organizativo de organismos como el Movimiento Feminista La Corriente, por ejemplo, la experiencia adquirida del trabajo de campo en Nicaragua, ahora desde el exilio, y un poquito de las actividades que ustedes están realizando también para continuar visibilizando la violencia machista y el empoderamiento también de las mujeres. Un breve corte y volvemos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, continúa recepcionando denuncias. Esta vez, te mostraremos la manera de cómo documentarlas.
En primer lugar, debes dar mucha importancia a los hechos que más pueden mostrar la violación de tus derechos humanos. Si los hechos están relacionados con tu opinión y actividad política, debes mencionarlo con claridad de cómo y por qué esos hechos se deben a una represalia o respuesta a tu participación política opositora al gobierno. Luego, debes buscar todo aquello que permita evidenciar o demostrar los hechos que denuncias o las causas de los hechos. Las evidencias deben tener los siguientes requisitos: referirse al hecho denunciado, referirse a lo político como causa de los hechos, establecer la relación directa entre el denunciante y los hechos, así como con la causa de estos. En todos los casos, debe mantener una comunicación con el asesor para que revise las evidencias. Comisión Permanente de Derechos Humanos. Hacer periodismo independiente en Nicaragua ha sido un desafío. 49 medios de comunicación cerrados, más de 2.000 ataques a la prensa, más de 200 periodistas en el exilio, pero la información no se detiene. La resiliencia, el compromiso con la audiencia y la colaboración ha demostrado que hacer periodismo independiente vale la pena. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Fuentes Abiertas, hoy platicando con María Teresa Blandón del movimiento feminista La Corriente. Continúa trabajando La Corriente de Costa Rica y con el mismo nombre, María Teresa. Sí, solo cambiamos de programa a asociación, pero seguimos siendo la Corriente. La Corriente somos todas, como dijimos en el momento en que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo nos clausuró la organización en Nicaragua y nos confiscó la sede, ¿no? Y dijimos, y lo estamos cumpliendo, La Corriente no es una casa, ni es un rótulo. La Corriente es una de las expresiones de un movimiento feminista plural y diverso, que tiene una auténtica, una legítima apuesta por erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y por defender los derechos de todas las mujeres. Entonces, nos cerraron en Nicaragua como a decenas de organizaciones y nos reinstalamos en Costa Rica, donde hemos contado afortunadamente con el apoyo de las feministas costarricenses, que ahora también forman parte, algunas de ellas, de esta propuesta. O sea que eso nos ha permitido avanzar, nos ha permitido retomar los procesos de formación que ya veníamos desarrollando en Nicaragua con hombres y con mujeres jóvenes, y también nos ha permitido iniciar con un proceso de encuentros y de reflexión con feministas mayoritariamente jóvenes que están exiladas en este país. Ahora, yo hablaba un poquito sobre la experiencia que ustedes tenían en el trabajo de campo. ¿Cuáles fueron los alcances que llegaron a tener ustedes como organización? Una de tantas en medio de nuestro país. Bueno, yo creo que lo más importante, ninguna organización puede sola. Eso las feministas lo hemos tenido claro siempre. Para nosotras, la acción colectiva, la solidaridad entre mujeres, la construcción de redes vitales ha sido el aprendizaje más grande. En eso le llevamos muchas ventajas a los grupos de oposición política de Nicaragua. Nosotros no nos peleamos por egos, no nos peleamos por estas cosas, no, porque sabemos que los problemas que enfrentamos son problemas de carácter estructural. O sea, nosotros sabemos que nos necesitamos, aunque tengamos diferencias, aunque tengamos estilos distintos, aunque también a veces podamos competir por algunos temas, sabemos que en los temas principales nos necesitamos. Por eso es que el régimen Ortega Murillo no pudo desactivar al movimiento feminista nicaragüense, y por eso fuimos de los pocos movimientos que mantuvimos, digamos, nos mantuvimos activos, beligerantes, que salíamos a las calles. Por eso también nos tenían miedo.
Y por eso en los últimos años nos reprimieron e impidieron cualquier tipo de movilización y por eso arrasaron con las organizaciones feministas, porque sabían que éramos un movimiento con mucha legitimidad y reconocimiento. Entonces, para nosotras eso ha sido un aprendizaje enorme. La unidad en la diversidad ha sido la clave para poder sostener nuestra agenda, para poder ampliar nuestra capacidad de influencia y mantener, digamos, en el debate público estas reflexiones, pero también para poder hacerle frente a un gobierno totalitario como el de los Ortega Murillo. De tal manera que aún en estas condiciones de exilio, pues seguimos activas, seguimos articuladas, seguimos empujando, poniendo la mirada sobre los problemas que afectan directamente a las mujeres y a las niñas nicaragüenses. ¿Qué planes tiene para continuar el trabajo? ¿Cómo están articulándose? ¿Hay capacitaciones? ¿Cómo están trabajando con el tema de las mujeres migrantes también ahí en Costa Rica? Bueno, es que en general trabajamos con nicaragüenses en el exilio costarricense. Tenemos, bueno, apenas un año de estar aquí, de tal manera que ha sido un año de reorganización, de conocer, de iniciar ciertos diálogos y de hacer ciertas intervenciones, de tal manera que la propuesta es poder darle continuidad y poder reorganizar los vínculos entre los distintos grupos y colectivos de feministas nicaragüenses en el exilio, pero también de poder fortalecer los diálogos y las alianzas con las organizaciones feministas costarricenses y centroamericanas. Ya para ir finalizando, María Teresa, ustedes como movimiento feminista siempre han puesto los puntos sobre la IE, como se dice popularmente. Me gustaría consultarles respecto a la situación de la oposición, ¿no? Cada vez más fragmentada, hay desaliento en la población por los líderes de oposición que hay en Nicaragua y que ahora están en el exilio. ¿Cómo han visto ustedes como organización el trabajo por la democracia, ¿no? Que se fundamenta en la unidad de todos los sectores? Bueno, primero decir que las feministas también somos parte de algunos de estos grupos de oposición. Aquellos que han sido más abiertos a la participación de los movimientos sociales y de las organizaciones de sociedad civil. Yo creo que aunque todavía persisten algunos conflictos, persisten algunas competencias de ego o visiones cortoplacistas, incluso a veces hasta competencias por el reconocimiento, desde esta mirada de liderazgos muy mesiánicos, porque eso es algo que también está presente en algunos grupos de la oposición, esto de creerse el máximo líder o el líder insustituible, lo cual forma parte de esos rasgos muy antiguos, muy autoritarios de una cultura política donde no se entiende la importancia del liderazgo colectivo y más horizontal y por tanto más democrático y más legítimo. Yo creo que hay otros grupos que sí ya están entendiendo esto que ya sabemos las feministas, ¿no? El sentido de necesidad para potenciar la acción colectiva. Entonces se han iniciado algunos espacios de diálogos, algunos acercamientos entre distintos grupos de la oposición. Se han hecho ya algunos intercambios, se han tomado algunos acuerdos concretos. Por supuesto que esto no ha sido fácil, pero yo creo que sí hay grupos, hay personas, hay liderazgos que están tratando pues de abonar a un cambio en esta forma de hacer política. Y eso a mí personalmente, que estoy cerca de esos procesos, pues me da un cierto aliento. Y yo pues soy de las que
cuando hablo con otra gente, con las mujeres, con y los jóvenes, les digo, bueno, pues es que construir una alternativa democrática que sea distinta al autoritarismo del que venimos y al que estamos acostumbrados requiere de voluntad y requiere de tiempo. Y yo creo que yo reconozco en ese proceso que hay gente y grupos muy valiosos que están trabajando en esa dirección. Para ir cerrando esta entrevista, María Teresa, solo vemos líderes y dirigentes de la oposición varones, al menos los visibles. ¿Qué pasa con las mujeres? Al menos cuando estaban en Nicaragua había una aspirante mujer a la presidencia de la República, pero ahora en el exilio no vemos a ningún liderazgo público abierto a una mujer. No, yo creo que hay algunos grupos no tienen. Si algunos grupos de oposición vas a ver ahí un monopolio de los liderazgos y de las representaciones masculinos, pero en otros grupos sí que hay una mayor participación de las mujeres, incluyendo algunas que tenían ya una presencia pública muy relevante y que por eso mismo fueron encarceladas y permanecieron injustamente presas durante casi 2 años. Esas mujeres siguen teniendo un liderazgo, digamos, y un liderazgo además con mucha autoridad, porque son estos liderazgos de estas mujeres distintos, son más dialogantes, son más amables, son más concertadores, digamos, más proclive a establecer consensos aún en medio de las diferencias. O sea que yo sí creo, en eso también tengo una mirada esperanzadora en que cuando salgamos de este régimen totalitario, la sociedad nicaragüense y la oposición nicaragüense reconozca el enorme aporte que han dado estos liderazgos femeninos. Muchísimas gracias por ese comentario. Sin duda es un reto, ¿no? El que tiene la oposición y en general el que tenemos la sociedad nicaragüense de continuar trabajando en pro de un país libre, de un país apegado a instituciones públicas que respetan las leyes y por supuesto el anhelo que tenemos muchos de volver a Nicaragua. Gracias, María Teresa, por compartir con nosotros en este programa. Un placer, Marcos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar en sintonía de Fuentes Abiertas. Será hasta en una próxima edición.